Antes de iniciar disposiciones generales, se les solicita vehementemente apagar sus celulares o, en su defecto, colocarlos en modo de vibración o silencio. Asimismo, y considerando los eventos sísmicos, señalarles las rutas de evacuación, sea a través de la salida de emergencia del lobby a mi derecha o en las puertas de vidrio ubicadas al fondo, contiguo a la mesa de registro. Muy buenos días. Para la Junta Administrativa y todo el equipo de trabajo del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, es un gusto y un placer contar con su presencia en esta mañana en la que tendremos nuestro desayuno profesional titulado Análisis de las propuestas de reforma de impuestos de renta y ventas. Seguidamente, me permito presentar a don Alan Saborío Soto, quien nos estará compartiendo su disertación esta mañana. Don Alan Saborío Soto actualmente es socio director, CEO y presidente de la Junta de Deloitte en Costa Rica, además de socio director de Servicios de Impuestos de Deloitte en Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Tiene una amplia participación en el sector público, entre las cuales se destacan director general de Hacienda 1990-93, director general de Tributación Directa 1991-1993, encargado del despacho del viceministro de Hacienda en varias ocasiones en el periodo 90-93, viceministro de Planificación Nacional y Política Económica 93-94, ministro de Planificación y Política Económica y en varias ocasiones entre el 93 y 94. Asimismo, es representante de CRUZA ante la Comisión Nacional de Desregulación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 2001-2002, miembro de la Mesa Técnica de la Comisión Mixta de Reforma Fiscal en la Asamblea Legislativa 2003 y en la actualidad es miembro del Comité de Inversiones de Fundación CRUZA y magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero CAPSA, miembro del Comité de Inversiones de CRUSA y del Grupo Kineret. Sin más preámbulos, entonces los dejo en compañía de don Alan. Gracias. Buenos días. Primero de todo, disculpen el atraso, y tenemos todavía atraso porque pareciera ser que el colegio tiene muy poquita capacidad para recibir correos y el correo de presentaciones son un poquito grandes. Entonces, no entraron los correos con las presentaciones que se mandaron desde ayer y nos está faltando todavía la de impuesto de renta, pero más o menos me la sé. Entonces, mientras viene la presentación, porque no quisiera comenzar con impuesto al valor agregado, voy a comentar la parte de modificación del impuesto sobre la renta y si lográramos conseguir la presentación, entonces la incorporamos. Para tratar de ir estrictamente a lo puntual, recuérdese que el Gobierno de la República tiene varias iniciativas en materia de impuestos. Hay una ley para el combate al fraude que en este momento se está conociendo en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Hay un proyecto de modificación del artículo 106 cuarter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esas son las dos iniciativas más importantes que hay en este momento en la Asamblea Legislativa. La de combate al fraude tiene una serie de elementos preocupantes, incluso para profesionales en materia de ciencias económicas, pero no es el objeto de esta conversación el día de hoy. El Gobierno de la República, por otro lado, puso en consulta dos borradores de proyectos de ley
el proyecto de modificación del impuesto sobre la renta y el proyecto de modificación donde impuesto de ventas, impuesto general sobre las ventas para convertirlo en impuesto al valor agregado. Hoy se anuncia en los periódicos que el Ministerio de Hacienda prorrogó el plazo para recibir criterios tanto de organizaciones como de personas físicas hasta el 13 de abril, si mal no recuerdo con la noticia de hoy, e inmediatamente después estos borradores, en el evento que quieran incorporarle algunas de las observaciones hechas por la sociedad civil, van a ser enviadas al Congreso de la República para entrar a discutir. Tiene como característica interesante esta modificación que, a diferencia de lo que se ha hecho en otros de los tantos intentos que ha habido en este país, los proyectos están divididos. Normalmente nos encontramos un proyecto de impuesto de renta y un proyecto de impuesto al valor agregado en el mismo proyecto, y debemos recordar que en las reformas anteriores había componentes importantes de modificaciones al Código de Normas y Procedimientos Tributarios dentro de los mismos proyectos de reforma. Las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios fueron aprobadas en septiembre del 2012, o más bien entraron en vigencia en septiembre del 2012, y de alguna forma lo que ocurrió en este país es que se puso la carreta delante de los bueyes. Por un lado, se fortaleció a la administración tributaria precisamente con esta reforma del 2012, donde se establecieron mayores poderes de fiscalización, donde se creó la posibilidad de, con el halo, que es que cuando la administración tributaria hace una fiscalización, inmediatamente determina la suma que debe cancelarse y además de eso esa suma se convierte en exigible. Por otro lado, se ampliaron las sanciones del 50 y el 100% que teníamos originalmente en caso de actuaciones culposas al 150%. Entonces, ¿qué fue realmente lo que se hizo? Se fortaleció tremendamente la actuación de la administración tributaria y ese fortalecimiento pretende ahora engrandecerse todavía más cuando en el proyecto del fraude fiscal se establece que en el caso de que los funcionarios de la administración tributaria sean denunciados ante los tribunales de la República, el costo de su defensa por defensores privados debe correr con cargo al presupuesto nacional. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una administración tributaria terriblemente fuerte. ¿Y por qué digo que se puso la carreta delante de los bueyes? Porque no se han modificado las leyes de impuesto de renta y la ley de impuesto general sobre las ventas y la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos dos cuerpos normativos que son los que determinan la mayor recaudación en este país, que son terriblemente contradictorios, oscuros, llenos de lagunas, absolutamente imprecisos. Entonces, cuando uno tiene normativa de este tipo, lo que se encuentra normalmente es que se dan dos tipos de actuaciones que no necesariamente son buenas desde ninguna perspectiva. Del lado del contribuyente nos encontramos con que los contribuyentes asumen a veces posiciones muy agresivas al momento de hacer su planeamiento fiscal, que en muchos casos rayan en recaudación y que tienen origen precisamente en la oscuridad de la normativa que tenemos en venta y rentas, pero por otro lado tenemos también que esa misma oscuridad de los textos que tenemos hoy genera actuaciones absolutamente arbitrarias, confiscatorias por parte de la administración tributaria. Y si a esto le sumamos que la administración tributaria puede determinar una suma, puede hacer exigible esa suma, ahora quieren que los defiendan sin costo contra el presupuesto de la República, los funcionarios que sean denunciados, pero además en el proyecto de fraude fiscal se determina que ya no va a haber cobro judicial de los adeudos tributarios, sino que la administración tributaria va a poder determinar, declarar exigible la obligación, embargar y rematar sin haber ido siquiera a los tribunales. El asunto se vuelve terriblemente complicado. Entonces, por eso es importante que se entre a discutir la reforma de ley de renta y la reforma de impuesto de ventas a valor agregado para que de alguna forma se nivele la cancha. Como pareciera ser que ya llegó la segunda presentación, entonces vamos a comenzar por el principio, que son las modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta. Para ir adelantando, en nuestro país, la
normativa de impuestos sobre las utilidades, impuestos sobre la renta, descansa en dos valores, en dos institutos o dos formas de estructurar el impuesto sobre las utilidades que están y han estado muy claras en la legislación costarricense. Por un lado, tenemos un concepto de renta-producto, donde vamos a pagar por el producto de capitales inmobiliarios, donde vamos a pagar por el producto de capitales mobiliarios y donde al mismo tiempo tenemos una renta de carácter territorial, o sea, donde el principio básico es que se paga por las utilidades que se generen en el territorio nacional. Estos son los conceptos básicos sobre los cuales se sigue desarrollando esta propuesta de reforma que hoy ha lanzado el Gobierno de la República, pero que tiene la característica también desagradable que en lugar de haber redactado una ley de renta nueva, lo que hicieron fue lo que se ha hecho por muchísimos años, que es modificar artículos, lo cual no necesariamente es la mejor de las técnicas para efectos de entendimiento y para efectos de manejo de la misma norma. Pero entonces, como les decía, creo que este funciona también, ¿verdad? Como les decía, tenemos que en Costa Rica operamos por renta-producto, tenemos un principio de territorialidad de la fuente y por otro lado tenemos todavía un sistema de impuestos cedulares que funciona básicamente… No, yo creo que sí. Listo. Tenemos un sistema de impuestos cedulares que funcionan calculando un porcentaje sobre los ingresos brutos y el mejor de los ejemplos son los rendimientos de mercado financiero y el impuesto al salario. Entonces, lo que tenemos es que en el proyecto se establece muy claro cuáles son rentas de capital, cuáles son lo que vamos a determinar como utilidades de capital mobiliario, capital inmobiliario, y se incorpora con muchísima claridad en el proyecto todo lo relacionado con ganancias y pérdidas de capital que en la legislación actual no está regulado adecuadamente, de forma tal que las ganancias de capital en muchos casos en el sistema actual están exentas. Entonces, como ustedes ven, la reforma descansa en tres pilares: rentas del capital mobiliario, como les decía, rentas del capital inmobiliario y el tema de pérdidas y ganancias de capital. En lo que se refiere a las rentas del capital mobiliario, es lo menos complicado. Aquí estamos hablando de arrendamientos, subarrendamientos, constitución, cesión de derechos, facultades de uso o goce de los bienes inmuebles. Y lo que va a determinar precisamente qué es capital inmobiliario es el componente registral precisamente de este tipo de bienes. En lo que se refiere a las rentas de capital mobiliario, aquí se van a encontrar ustedes con las diferentes posibilidades que existen de que se produzcan estas rentas de capital mobiliario. Rentas en dinero o en especie obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios. Esta es una forma, digamos que rebuscada de hablar de certificados de inversión o de inversiones en fondos de inversión. Rentas por constitución o cesión de derechos de uso de bienes muebles y derechos tales como derechos de llave, regalías y otros derechos de propiedad intelectual e intangibles. Esas son partes de las rentas del capital mobiliario. Las rentas vitalicias o temporales originadas en la inversión de capitales, o sea, rentas derivadas de contratos de seguro, salvo cuando deban tributar como rentas del trabajo. El componente de dividendos, que queda siempre con una tarifa del 15%, y aquí existe una contradicción. En el proyecto para combatir el fraude fiscal en la Asamblea Legislativa se está eliminando la exoneración del impuesto de distribución de dividendos cuando se distribuye de sociedad a sociedad. Y finalmente, intereses y rendimientos en títulos de inversión. La tarifa, en lo que se refiere a las rentas de capital mobiliario, se establece en todos los casos, salvo las excepciones que vamos a ver, en el 15%. Y recordemos que a la fecha la tarifa en fondos de inversión es un 5% y en lo que son certificados de inversión es de un 8%.
Ahí hay una modificación importante cuando estamos pasando de un 8 a un 15%. En rentas de capital mobiliario, entonces, nos vamos a encontrar con que la tarifa se generaliza al 15%, como les estaba indicando, salvo en dos tipos de instrumentos que en la actualidad están con tarifa cero y pasan a una tarifa del 8%, que son los rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional emitidos por el Sistema Nacional de la Vivienda, 0%, estos son mutuales e inversiones de ese tipo, estaban con 0%, pasan a 8%, y los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito. Y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, tiene sustento en una interpretación de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que estos títulos emitidos por cooperativas de ahorro y crédito no son títulos que se pueden transar libremente. O sea, que no tienen libre circulación, sino que pueden única y exclusivamente circular entre los miembros precisamente de la entidad cooperativa. Entonces, estas son las únicas dos excepciones que trae el proyecto a esta nueva tarifa del 15%. Vamos a entrar, habiendo visto muy rápidamente, y tengo entendido que la idea hoy era darles una pincelada gruesa del proyecto, habiendo hablado de que son rentas de capital inmobiliario que tienen una tarifa del 15%, habiendo hablado de las rentas del capital mobiliario con una tarifa del 15% y excepcionalmente del 8%, vamos a entrar a ver el componente de ganancias y pérdidas de capital. Recordemos que en la actualidad las ganancias de capital están prácticamente no normadas por nuestra legislación tributaria. De lo poquito que tenemos en ganancias de capital es el caso de las ganancias obtenidas en la venta de activos sujetos a depreciación, independientemente de que tengamos actividad habitual o no tengamos actividad habitual. Y el ejemplo clásico es la venta, por ejemplo, de un edificio o de una casa de habitación. Cuando vendemos la casa de habitación familiar, de acuerdo con nuestra normativa, y es algo que no se aplica, que nadie hace y que la tributación no persigue, en buena teoría, la ganancia de capital es absolutamente gravable. Porque pensemos que en el caso de un bien inmueble que está compuesto de terrenos y edificaciones, los terrenos tienen la característica que no son un activo sujeto a depreciación, mientras que el edificio sí. Y lo que dice la norma es que independientemente de que exista o no exista habitualidad, siempre que se genere una ganancia en la venta de un activo sujeto a depreciación, la ganancia es gravable. Entonces, en buena teoría, cuando vendemos la casa, y normalmente cuando se venden inmuebles se venden en valores superiores a los registrados, la ganancia sería gravable. Y esa es realmente la única normativa clara que tenemos en materia de ganancias de capital, salvo cuando las ganancias de capital se efectúen por una actividad recurrente y con habitualidad. Entonces, lo que se hace ahora es establecer claramente el concepto de ganancias de capital. Por un lado, dice que son las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración en la composición de aquel, incluidas las derivadas de la venta de participaciones en fondos de inversión, que era algo que tampoco teníamos claro hasta el día de hoy. La tarifa, en lo que se refiere a las ganancias de capital, van a ser del 15%, rendimientos de ahorro de asociados en cooperativas, esto lo vamos a ver después con el tema de la persona física con relación de dependencia, pero lo que nos tiene que quedar claro es que la tarifa en lo que se refiere a ganancias de capital va a ser del 15%, que se va a excluir como pérdida de capital. Recordemos que cuando estamos hablando de ganancias y pérdidas se compensan, entonces no estamos hablando única y exclusivamente que en un periodo fiscal podemos tener ganancias, sino que también podemos tener pérdidas en ese periodo y se tienen que compensar dentro de esta tarifa del 15%. ¿Cuáles son las pérdidas que no son compensables dentro de esta ecuación? Las no justificadas, las debidas al consumo del propio contribuyente, las debidas a donaciones u obsequios o las debidas a pérdidas en juegos de azar. ¿Y cuáles son las únicas excepciones que existen en materia de ganancias de capital dentro del proyecto? Las ganancias obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente,
cosa que ahora no existe. Esto de alguna forma es ganancia. Y las ganancias de capital de las derivadas de las transmisiones a título gratuito, o sea, herencias, donaciones y legados. Y esto es importante porque en la mayoría de los países del mundo las herencias están gravadas con tarifas terriblemente fuertes. Lo que se está aquí haciendo es dejar sin impuesto las herencias, que eso para efectos del contribuyente es una verdadera ganancia. Tenemos entonces rentas de capital mobiliario, tenemos entonces rentas del capital inmobiliario, tenemos lo que son las pérdidas y ganancias de capital y por otro lado se está modificando, recuerden que les comenté que el proyecto no está estableciendo una normativa nueva, sino que lo que está haciendo es parchando, remozando, para decirlo de alguna forma, la ley de impuestos sobre la renta que tenemos en la actualidad. Entonces lo que está haciendo es cambiando, modificando las tarifas del impuesto de remesas al exterior, que está en el artículo 59 y siguiente de la Ley de Impuestos sobre la Renta, estableciendo una tarifa uniforme del 15%, salvo las excepciones que aquí se mencionan como transportes y telecomunicaciones, reaseguros, intereses, donde tenemos que jugar con la reforma establecida en la Ley de Banca para el Desarrollo y la parte de servicios profesionales sin relación de dependencia en un 20% a diferencia del 10% que tenemos en la actualidad. En lo que se refiere a elementos nuevos dentro del impuesto de distribución de dividendos, tenemos que se establece un impuesto del 3% del monto de la venta en el caso de que extranjeros o no domiciliados en Costa Rica tengan bienes inmuebles. Al momento de vender estos inmuebles, además del impuesto de traspasos, deberá de cancelarse un impuesto por parte del vendedor que no está en el país, es un no domiciliado, del 3% del valor de la transacción. Y lo otro que yo supongo que va a generar bastante controversia es que se están gravando las ganancias establecidas, las ganancias logradas por los clubes de fútbol en eventos en el exterior y igual por los jugadores, y que esto no se preste a confusión. Esto de lo que se trata es cuando, por ejemplo, va cualquiera de los equipos, no sé, la Liga, Saprissa, a jugar al exterior, se gana una plata allá, esa plata está gravable en Costa Rica con el 15%, igual los bonos o los premios que obtengan los jugadores domiciliados en Costa Rica cuando tienen eventos en el exterior. El caso clásico fue el bono que obtuvieron los jugadores en el anterior campeonato mundial, que eran siendo domiciliados en Costa Rica, muchos de ellos no pagaron por esa ganancia. Aquí no entra, obviamente, los jugadores de fútbol que juegan en el exterior y que ya dejaron de ser contribuyentes costarricenses y contribuyen en el país donde reciben su remuneración. En materia de lo que podríamos determinar, temas novedosos dentro de la modificación de impuestos sobre la renta, y que conste que si comparamos, y Ronald lo sabe bien, si comparamos esta modificación con las que tuvimos en proyectos anteriores, esta es infinitamente más sencilla de lo que se tuvo en los anteriores intentos de reforma fiscal integral. Pero en materia de gastos, por ejemplo, tenemos que se determina que los intereses pagados a entidades domiciliadas en paraísos fiscales son gastos no deducibles, y no solamente los intereses, sino cualquier tipo de contratación por servicios, por pago de royalties o por lo que a ustedes se les ocurra, en la medida en que esté en un paraíso fiscal, no es un gasto deducible, y la determinación de paraísos fiscales se hace de acuerdo con las normas de OCDE, y los criterios y lista de paraísos fiscales debería estar publicada antes de la entrada en vigencia en el evento de que esto se fuera a aprobar. En cuanto a amortización de pérdidas, ustedes recuerdan que las pérdidas solo pueden ser amortizadas por agricultura y ganadería por 5 años, industria por 3, y se está generalizando ahora la amortización de pérdidas, la posibilidad de amortizar pérdidas en periodos subsiguientes al periodo donde se originó la pérdida, para todo tipo de actividad y no solamente para estas 3 que se mencionan. En cuanto a reglas de subcapitalización, se determina un porcentaje de endeudamiento, y que quede claro que cuando estamos hablando de reglas de subcapitalización son límites al endeudamiento que las empresas pueden tener con partes relacionadas. Llámese empresas que forman parte de un holding,
llámese socios de las empresas, miembros de junta directiva. Entonces, lo que se pretende aquí es eliminar la posibilidad de financiamientos en exceso que se vayan a traducir en gastos financieros que disminuyen la base imponible de impuestos sobre las utilidades y que deberían ser más bien aportes de capitalización de los socios y no necesariamente cuentas por pagar a los socios. Cuando hablamos de reglas de subcapitalización y de límites al endeudamiento, se excluyen de esta limitación lo que es el financiamiento bancario, el financiamiento de entidades extranjeras domiciliadas en el exterior, como las entidades multilaterales, y el financiamiento de los proveedores. Entonces estamos hablando de limitación de financiamiento única y exclusivamente con partes relacionadas y es por eso que se llama reglas de subcapitalización. Se aclara en la normativa también propuesta el tema del diferencial cambiario. Recuérdense que ha habido una discusión larga por varios años con el tema del diferencial cambiario. Lo normal es que en este país hubiera devaluaciones, entonces las empresas corrían un gasto por diferencial cambiario que se consolidaba año a año, mientras que cuando vino el proceso de revaluación del colón, entonces las empresas tuvieron ganancias por estas diferencias cambiarias. La administración tributaria consideró que estas ganancias eran gravables y nosotros, por lo menos en nuestro caso, llevamos varios años peleando con la administración tributaria porque nuestro criterio es que la normativa no establece estas diferencias de cambio como ingresos gravables. Y creo que la buena noticia es que deberíamos de ganar todos los procesos, porque si la administración tributaria está proponiendo un texto donde tienen que modificar la norma para establecer que las diferencias son gravables, es porque el texto que tiene en la actualidad obviamente no determina estas diferencias como gravables. Los abogados decimos que a confesión de parte, relevo de prueba. Hay un tema que es muy importante, que es el ajuste por inflación. Si ustedes tienen, volvamos al tema de un activo depreciable, ustedes tienen un edificio que se construyó hace, no sé, 10 años, y a ese edificio ustedes le corrieron depreciación al 2% anual, ese edificio va a tener un valor depreciado X. Pero resulta ser que cuando ese edificio se vende, normalmente no se vende en el valor del libro, se vende en más. Y eso es lo que se llama la ganancia de capital, ¿cierto o no? Resulta ser que como está la legislación en este país, el impuesto se debería de pagar sobre la totalidad del monto que se determina entre el valor registrado y el precio de venta. Pero resulta ser que cuando lo hacemos así estamos pagando impuestos sobre inflación. Porque el aumento el aumento en el valor no está determinado necesariamente en términos reales por el precio, porque ese precio tiene que deflatarse el componente inflacionario. Y eso se llama corrección por inflación, es el ajuste por inflación, es la corrección monetaria. Entonces, la ganancia de capital, tal y como está estructurada en este proyecto, contiene el componente de ajuste por inflación, pero el ajuste por inflación no está establecido única y exclusivamente para ganancias de capital, sino para efectos de valor de activos también, y revaluaciones que van a tener que ver eventualmente con la depreciación que pueden correr los contribuyentes. Pues recuérdense que en este país no se pueden correr revaluaciones de activos que incidan en la base para efectos de correr la depreciación, lo cual es también una buena noticia. El tema de precios de transferencia, recordemos que está absolutamente vigente sobre la base de una resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que determinó que aun cuando no estén establecidos por ley, la administración tributaria puede establecer normativa de precios de transferencia por decreto, como en efecto lo hizo, sobre el principio de realidad económica. Y ya las empresas están obligadas a este periodo a presentar sus estudios de precios de transferencia. Entonces lo que se hace ahora es que lo que está en decreto se está trasladando en la ley. ¿En qué consiste precios de transferencia? En que cualquier tipo de negociación, compra, venta, cesión de bienes, servicios y financiamientos entre entidades relacionadas tiene que hacerse a precio de mercado. ¿Qué es lo que se pretende con esto? El ejemplo típico es que por muchos años grupos empresariales trasladaron las pérdidas que generan las operaciones de algunos negocios que normalmente estaban empezando a las utilidades de otras empresas del grupo. Entonces, qué sé yo, tenía un edificio, entonces a la empresa nueva no le cobraba alquiler, a la empresa nueva le daba todo el componente de administración sin cobrarle,
a la empresa nueva le daba los gastos de publicidad y entonces de alguna forma había un subsidio. Entonces de lo que se trata es que todas las relaciones que yo tengo con entidades relacionadas tienen que tener un estudio de precios de transferencia y tengo que demostrarle a la administración tributaria que los componentes de precio obedecen a comparables de mercado donde tengo que necesariamente comprar y vender con mis relacionados igual que lo haría con un tercero, lo cual no significa bajo ninguna circunstancia que tengo que venderle a todo el mundo al mismo precio. Si uno se dedica a producir un bien de consumo masivo, es totalmente diferente el precio que le va a dar a una persona que llega a comprarle 100 productos o a la persona que llega a comprarle 10,000 productos. Pero entonces ese tipo de diferencias también se tienen que traducir en las relaciones con relacionados. Y el componente de rentas presuntivas por intereses que ya existía, pero la normativa lo aclara más. Finalmente se incluyen dentro de las contribuyentes, y esto se las trae, yo estuve, ¿cuándo fue? Antier, en el INCO, ¿cómo se llama el de las cooperativas? El Infocop. Sí, está un poquillo molestos con este tema. Se está incluyendo a las cooperativas como contribuyentes del impuesto sobre las utilidades. Recordemos que aquí se parte la ficción de que las cooperativas no generan utilidades, sino que generan excedentes. Entonces, se está dividiendo las cooperativas en dos, sobre la base de los criterios del MEIC, para determinar qué son pymes, micro, pequeñas y medianas. Se está estableciendo que las pequeñas, micros y medianas no pagan impuestos sobre las utilidades y que las otras sí, con una tarifa del 30%. A mí honestamente me parece complicado, desafortunada la iniciativa, por cuanto yo creo que todo el mundo debe contribuir. Lo cierto del caso es que en el caso de las cooperativas requeriría un tratamiento diferente, por cuanto las cooperativas tienen por ley una serie de contribuciones obligatorias, que algunas quedan en el interno de la cooperativa, pero otras salen de la cooperativa que no tienen el resto de las empresas. En algunos casos la carga es del 24%, en otros los casos es del 46%, y eso habría que determinarlo. Pero yo supongo que esto no va a tener mucho futuro cuando entren las negociaciones políticas en la Asamblea Legislativa. Se sigue incluyendo la educación privada, y en el caso de la renta global, y determinemos qué es renta global, que no tiene nada que ver con renta mundial. En el caso de la renta mundial, de la renta global, lo que significa es que voy a meter en una sola canasta la totalidad de los ingresos. Pero recordemos que tenemos ingresos de capital mobiliario que está al 15%, y tenemos ganancias de capital que están al 15%. Entonces, si yo globalizara el impuesto, se supondría que metería en la canasta de un solo contribuyente todos los ingresos, me olvido de las tarifas diferenciadas y les aplico el marginal, que sería el 30%. Eso que el gobierno había anunciado que iba a hacer para la totalidad de los contribuyentes, solo lo hizo para los bancos. Entonces, en el caso de los bancos, los rendimientos que obtengan de inversiones, y estas inversiones son obligatorias para los bancos porque tienen que mantener razones de liquidez, estas inversiones de los bancos que están con una tarifa del 15%, no van a tener para los bancos la tarifa del 15%, sino que el 15% que se les deduce se va a considerar un pago a cuenta, y la totalidad de los intereses que reciban los bancos por concepto de inversiones que van relacionadas con sus razones de liquidez van a estar dentro de la tarifa del 30%. Lo cual para los bancos tiene un componente importante en lo que es la parte de impuestos sobre las utilidades, pero los bancos lo aceptan en la medida en que les va a dar seguridad jurídica, porque en la medida en que la totalidad de los ingresos son ingresos gravables con una tarifa del 30%, la totalidad de los gastos en los que incurran van a ser deducibles. Y nos vamos a olvidar de pelear con tributación directa por la proporción de gastos deducibles y gastos no deducibles frente a ingresos gravables y frente a ingresos no gravables, que es una pelea que tenemos hace muchísimos años también con la administración tributaria. El otro tema es que se establece como periodo ordinario al 31 de diciembre, lo cual no significa que no se puedan pedir periodos especiales. Para ir finalizando con las rentas del trabajo personal dependiente, que la gente le llama impuesto al salario,
pero que es también impuesto a las pensiones, hay modificaciones importantes. Recordemos que hoy tenemos un tramo exento, creo que anda por 700 y picote mil de colones, después una tarifa del 10% y una tarifa del 15%. Este impuesto es terriblemente regresivo porque entre más gana uno menos paga, porque el 15% es hasta el infinito. Entonces lo que se está haciendo es haciendo mucho más progresivo el impuesto en la medida en que tiene una tarifa de 10, 15, 20, 25. Entonces, gente con mayores ingresos va a tener que pagar más. La mala noticia también es para los cooperativistas y los solidaristas, porque a diferencia de lo que hoy ocurre, cuando se distribuyen excedentes en las asociaciones solidaristas y en las cooperativas que tienen un impuesto único y definitivo del 5%, lo que establece la reforma es que cuando se distribuyan excedentes en este tipo de entidades, la tarifa ya no va a ser del 5%, sino que ese 5% va a servir única y exclusivamente cuando esa distribución queda dentro del tramo exento de las rentas del trabajo personal dependiente. O sea, si a una persona le distribuyen 2 millones de pesos en excedentes, recordemos que el periodo es mensual, entonces si la tarifa, si el tramo exento está en 794.000 colones, para decir algo, se aplica el 5% hasta 794.000 colones, pero sobre el exceso se comienza a aplicar la tarifa 10, 15, 20 y 25. Entonces vean ustedes que es curioso, ¿eh? Con el diputado Morales Zapata en la Asamblea Legislativa, que a los que le hayan tirado los tan duro, por lo menos a nivel de borrador sea las cooperativas, los graban con un 30% algunos, pero además le pegan una paliza a los cooperativistas y miembros de asociaciones solidaristas de antología, ¿verdad? Porque llevarlos a una tarifa del 25% yo no digo que técnicamente no sea lo adecuado, pero sí es terriblemente grosero. Y ahí terminó esta parte. Vamos a ir ahora con IVA. ¿Tienen alguna pregunta en la parte de renta? Por ahí anda, sí. Pero es que el periodo es mensual. Pero es que el periodo es mensual, el periodo del impuesto es mensual. Entonces usted lo aplica mensualmente. No, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es la persona física en relación de dependencia, o sea, un asalariado, y otra cosa es la persona física con actividad lucrativa. Son dos institutos totalmente diferentes. En el caso de la persona física con actividad lucrativa, ya el marginal está en un 25%. Y se mantiene básicamente la misma estructura, se puede meter hasta un 25% de gastos sin justificación, y por eso no lo incluye en la presentación. Pero son dos cosas diferentes. El profesional liberal, por ejemplo, un abogado que tiene su oficina abierta y el abogado que trabaja con salario. Entonces, estamos hablando de un periodo anual para el impuesto sobre las utilidades de la persona con actividad lucrativa y de un periodo mensual para la persona física en relación de dependencia. Igual, no hay modificación, en absoluto. Por lo menos hasta que llegue a la Asamblea Legislativa. Pero el régimen de zona franca queda exactamente igual, no se toca. Don Alan, gracias. En relación con la renta imponible de capital inmobiliario que nos habla el artículo 49, precisamente se refiere, que es algo completamente novedoso, a los fondos de inversión inmobiliario. Y entonces nos habla sobre el 20, que se podrá aplicar una reducción del 20% del ingreso bruto como gasto deducible, sin necesidad de prueba alguna y sin posibilidad de ninguna otra deducción. Entonces, por lo que usted comentaba en relación con este tema que tenemos de ingresos no gravables y gastos no deducibles relacionado con los intereses, porque obviamente los fondos inmobiliarios eventualmente también invierten en títulos, ¿significa que los ingresos van a ser todos gravables? No. ¿Y que a eso se le aplica el 15 y después de eso el 20 de reducción? No, estamos hablando de los bancos única y exclusivamente, no de los fondos inmobiliarios. La parte de globalización del impuesto sobre las utilidades es única y exclusivamente para bancos.
Y vean lo que ha estado ocurriendo con los bancos. Tal vez no están al tanto del tema de las discusiones de proporcionalidad. Los bancos tienen que mantener una razón de liquidez. Y porque para los bancos el mejor de los negocios sería capto 100 del público y presto 100. Ese es el negocio ideal para un banquero. Pero desafortunadamente para los banqueros no pueden prestar los 100 completos, porque resulta ser que hay calces de plazos. Entonces, no todo, si yo le presto 100, capté 100, no significa que esos 100 los voy a recuperar con mis préstamos en el momento en que yo tengo que devolverlo a los ahorrantes. Hay calces de plazos. Esos calces de plazos determinan una liquidez que tiene que mantener las entidades bancarias de acuerdo a los reguladores. ¿Dónde están esas reservas de liquidez? En certificados de inversión o en fondos de inversión. Entonces, si por ejemplo un banco de la totalidad de los ingresos que tiene en el año recibe el 10% en ingresos no gravables, y no es que no sean gravables, sino que fueron gravados hoy con el 8% y en el futuro con el 15%. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la tributación directa? Que es una solemne estupidez, pero lo hace. Y se les ha ganado en casación todos los casos y lo vuelven a hacer. Entonces llegan y dicen, como usted tiene el 10% de sus ingresos no gravables, le voy a decretar que el 10% de sus gastos es no deducible. Pero es que eso es una tontería, porque resulta ser que los gastos en los que yo incurro para manejar mis inversiones jamás corresponden al 10% de mis ingresos totales. Ese es el componente de proporcionalidad que se está peleando y que se sigue peleando en los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? No vamos a pelear. A mi banco me quitan un 15% al momento de pagarme los intereses. Pero resulta ser que esos intereses no tienen una tarifa del 15%. El 15% que me retuvieron es un pago a cuenta, porque la tarifa de esos intereses es del 30%. Pero entonces no me venga a decir cómo tengo yo que aplicar la proporcionalidad de gasto, porque en la medida en que la totalidad de los ingresos estén con la tarifa del 30%, en esa misma medida la totalidad de mis gastos va a ser deducible. Entonces, ¿qué es lo que están de alguna forma comprando los bancos con esto? Seguridad jurídica. ¿Y por qué digo comprando? Porque el incremento en impuestos sobre las utilidades que van a tener que cancelar es muy importante. Pero van a dejar de estar con este problema, y ustedes han visto las noticias, que el Banco Nacional debe, no sé, 10.000 y que otro banco público debe 30.000 millones de colones, y es precisamente sobre esta base. Y refiriéndome al mismo artículo donde habla que ese porcentaje del 20% de gasto deducible sería entonces sobre la ganancia de capital, que ahora va a pasar del 5 al 15. Es correcto. Ok, gracias. O fui demasiado rápido o fue muy claro. Vamos con IVA entonces. Si quieren para ir, mientras montan la presentación, el cuento de IVA se ha hablado ya tantas veces que yo creo que todo el mundo se lo sabe. Aquí no hay nada nuevo. Nosotros tenemos una ley de impuesto general sobre las ventas. Es el único país de América Latina que tiene eso todavía. Eso es como tener un dinosaurio, no sé, en Pérez Celedón, ¿verdad? No existe en ningún país del mundo. Se ha venido modificando, entonces se parece mucho al IVA, pero no es IVA. Entonces, ¿qué es lo que se pretende ahora? Convertirlo en IVA. ¿Y qué es lo importante? La regla general es que cuando hablamos en el impuesto de ventas de mercancías, partimos del principio general que la totalidad de las mercancías, que dicho sea de paso, en el proyecto ya no son mercancías, sino que son bienes, que es un concepto mucho más amplio. La totalidad de los bienes está grabado como tesis de principio. Pero eso no está ahí. Vaya, si quiere la va poniendo. Lo que ocurre es que hay una cantidad importante de exoneraciones.
canasta básica, insumos agropecuarios, veterinarios, útiles escolares, y hay una cantidad importante de exoneraciones de carácter subjetivo, cuando por razón del régimen en el que estoy puedo adquirir sin pagar el impuesto de ventas. Pero el principio general es que la totalidad de los bienes, hoy mercancías y en el futuro bienes, están grabados y que hay una serie de exoneraciones que se establecen básicamente por razones políticas. Pero en el caso de los servicios, la ecuación no apareció. Estaba en la otra, ¿se acuerda que han venido dos? En el caso de los servicios, la ecuación es totalmente diferente en la actualidad. La regla es que la totalidad de los servicios son no sujetos. No, esa es la otra. La totalidad de los servicios son no sujetos y por excepción se graban algunos. ¿En qué consiste la reforma? En que la totalidad de los servicios van a estar grabados y que se establecen muy poquitas excepciones para algunos servicios que van a quedar como no sujetos. Entonces, de lo que se trata, no es esto. De lo que se trata, fue la primera que puso, ¿se acuerda que la cambiamos? De lo que se trata es que se amplía la base. Entonces, en materia de ampliación de base no hay sorpresas. Las sorpresas vienen en dos sentidos. Uno, la tarifa, pues está pasando al 15%. Esa es la primera de las sorpresas. La segunda sorpresa, por lo menos en lo que se refiere al sector empresarial, es que el gobierno, y específicamente don Fernando Rodríguez, había dicho que se partía en la presentación que iban a hacer en el borrador de la última negociación que se había hecho, en la última fallida reforma fiscal, porque se había dado trato diferenciado a algunos sectores que vamos a ver ahora lo requieren. Pero como que a don Fernando se le olvidó eso, al Ministerio de Hacienda se le olvidó eso, y mucho de lo que incluye el proyecto en IVA no tiene nada que ver con lo que se había negociado con el sector privado, y no solo con el sector privado, sino con cooperativas y otras entidades en el anterior intento de reforma. Entonces, creo que esto ya lo había más o menos dicho. La totalidad de los bienes grabados, la totalidad de los servicios grabados. ¿Cuáles son las exenciones? Lo relacionado con canasta básica, hablando de bienes, igual que ahora, pero con la diferencia del proyecto anterior que la canasta básica no está ligada a un nivel de consumo de ninguno de los quintiles de la población costarricense, sino que es un concepto que ellos deberían de llenar por reglamento, pero no es preciso. Los productos veterinarios, agropecuarios y pesca, medicinas, comisiones por servicio e intereses que se originen en las operaciones de préstamos, autoconsumo de bienes y servicios, la educación privada. Recuérdense que en el proyecto anterior había un componente de la educación privada que se quería grabar, las exportaciones de bienes, las importaciones o compras locales de materia prima para la elaboración de alimentos. El objeto del impuesto se incluye en todos los servicios y la tarifa pasa al 15%, como les decía. Hay un componente importante de la normativa en lo que se refiere al sistema de acreditación en cuanto a requisitos subjetivos, limitaciones del crédito fiscal, exclusiones y restricciones del crédito, requisitos formales del crédito, operaciones que dan derecho al crédito. Aquí de lo que se trata es que los créditos van a tener relación con la tarifa que estoy pagando. Cuando estoy en una tarifa reducida, como ahora lo vamos a ver, el crédito va a estar reducido a esa tarifa también, y los créditos van a tener única y exclusivamente razón de ser en la medida en que se incorporen totalmente en la prestación del servicio o en la generación de los bienes grabados por el impuesto. La buena noticia es que se solidifica el concepto de crédito de carácter financiero y se abandona ya de una vez y por todas el crédito por incorporación, que todavía mantiene algunos rezagos en la legislación independientemente de la reforma del artículo 14. En cuanto a las tarifas reducidas, la única tarifa reducida que se establece, a diferencia de la negociación anterior, es la tarifa para todo lo relacionado con servicios. Servicios, dice, compra de empaque, embalaje, materia prima para producir.
maquinaria, equipos no exentos utilizados para producir bienes de canasta básica, servicios de producción de productos agropecuarios agroindustriales. El sector agropecuario del país está absolutamente opuesto a esto, por cuanto los servicios que ellos prestan o los servicios que ellos requieren y la maquinaria que ellos requieren, el componente de impuesto de IVA que se pague va a tener que ir al costo y no puede ser acreditado. ¿Y por qué no puede ser acreditado? Porque no existe tarifa cero, lo que existe es exoneración. Entonces, si por ejemplo un productor pequeño de caña tiene que pagarle al ingenio por la molienda, tiene que pagarle por el acarreo, tiene que pagarle por la cosecha, tiene que pagarle eventualmente, no sé, por la fertilización, etcétera, ese impuesto del 5% es parte del costo, pues no tiene que acreditarlo. ¿Y por qué no tiene que acreditarlo? Porque está dirigido a la producción de bienes exentos. Y el ministerio no puso tarifa cero. Si hubiera puesto tarifa cero, se hubiera generado un crédito a favor. Al haber puesto bienes exentos, simplemente es un incremento del 5% en lo que es la parte de producción. Y o se le incrementa el precio al consumidor final o lo apechuga el productor. Y en esto vale la pena recordar que el que paga la fiesta del IVA es el consumidor final. Y esa es la naturaleza del impuesto. Para una empresa que preste servicios profesionales o para un profesional, el impuesto sobre el IVA no tiene ninguna importancia, porque simple y sencillamente se traslada, igual lo cobro, igual acredito lo que yo he pagado. El único componente complicado que tiene y que no contempla esto es que en el caso de quienes prestamos servicios que en este momento no están grabados, tendríamos una complicación de flujo de caja por los primeros meses. ¿Y por qué una complicación de flujo de caja por los primeros meses? Porque uno normalmente factura y desafortunadamente los clientes no le pagan, como decir, al día siguiente, ¿verdad? Entonces pasan 2, 3, 4 meses sin pagar, pero resulta ser que uno tiene que pagar el impuesto en los primeros 15 días del mes inmediato siguiente. Esto se había arreglado en el proyecto anterior, estableciendo un transitorio que en el momento en que entrara en vigencia la ley, quienes entraban a ser grabados con el impuesto sus servicios tenían la posibilidad de presentar declaración por 3 meses y pagar la totalidad de esos 3 meses en los primeros 15 días del cuarto mes. Entonces, de esa forma lograba uno hacer un esfuerzo en la parte de cuentas por cobrar y no tener que sacrificar flujo de caja adelantando un impuesto de sumas que no había recibido. Pero eso yo supongo que se puede conversar en la Asamblea Legislativa. La tarifa es del 15%, pasa del 13 al 15%. Perdón, sí había tarifa reducida en la parte de etiquetes aéreos, que también que están un poquillo enojados los del sector turístico, porque en este momento no tienen un impuesto único y ahora se está estableciendo el 5%. Y esto básicamente es el tema de los requisitos subjetivos para el crédito, las limitaciones al crédito y las exclusiones, operaciones que dan derecho a crédito fiscal y el crédito fiscal proporcional cuando estamos hablando de tarifas reducidas. Pero honestamente la normativa no tiene ninguna sorpresa adicional de lo que hemos visto en los últimos 3 intentos. Y eso es todo en la parte de IVA. Como ustedes pueden ver, es una reforma infinitamente menos compleja que las anteriores. Está dividida, supongo que no va a ir a una misma comisión en la Asamblea Legislativa, sino que me imagino que los van a presentar simultáneamente y van a tratar de tirarlo, ¿cierto, no, don Ronald? A dos comisiones para poder llevarlo simultáneamente y que uno no dependa del otro, sobre todo cuando supongo que habrá fracciones en la Asamblea Legislativa que no estarían dispuestos a darle el voto al IVA, que siempre es regresivo, sino no existiera un componente importante de impuesto de renta para tratar de gravar a cierto tipo de sectores. Yo lo único que diría de esto es que seguimos con el mismo problema, 2 problemas relacionados con el IVA e impuestos sobre las utilidades, y por eso yo tengo mis reservas de que funcione. Lo primero es que en materia de exoneraciones, las exoneraciones en bienes siguen siendo totalmente regresivas. Para una persona de bajos recursos, ¿qué le importa? Perdone que suene tan duro, pero ¿qué le importa que el lomito no tenga impuesto de ventas? O que no tenga IVA, igual no lo puede comprar.
Mientras que para cierta gente que tiene muchísimo dinero, tampoco le importa que el lomito tenga IVA porque no le importa lo que cueste, igual lo va a seguir comprando. Entonces, el problema de las exoneraciones es que benefician por igual a quienes las necesitan, a quienes no las necesitan. Y eso solo se podría arreglar eliminando todas las exoneraciones y focalizando la ayuda a quienes las necesitan. Pero en este país lo veo muy complicado. Y en segundo lugar, el tema es que IVA no se conecta con renta. ¿Y por qué IVA no se conecta con renta? Pues nosotros tenemos un sistema cedular en la parte de salarios. Entonces, ¿para qué, no decir la mala palabra, un asalariado va a ir a que le corten el pelo y pedir que se le incremente un 15% el corte de pelo? ¿Para qué? O sea, ¿para qué un asalariado va a ir donde un médico a una consulta y pedir que la consulta se le incremente en un 15%, si no le sirve para nada? ¿Cómo podría uno solucionar esto? La solución es muy complicada. En todos los países civilizados del mundo, la totalidad de los asalariados presentan declaración de renta. Y así funciona la cosa. Lo que pasa es que aquí no vamos por el lado fácil. Claro, se presenta declaración de renta y hay una serie de gastos que son deducibles. En Estados Unidos, por ejemplo, es deducible hasta la recreación, o sea, todo el mundo tiene derecho. Un activo tan depreciado como uno tiene derecho a la salud, ¿o no? Pero los gastos médicos de mantenimiento, ¿verdad?, del activo depreciado no son deducibles. Entonces, si yo no tengo un beneficio económico en servir de coadyuvante en el control del Estado, ¿para qué lo voy a hacer si me sale más caro? La lógica es simple. Y vean ustedes que hay muy pocas excepciones en la parte de servicios. El transporte remunerado me parece adecuado. Yo sí no veo a mucha gente que tiene plata andando en buses. El otro es la educación. Y en tema de salud, está exenta la salud, salvo hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Pero qué complicado, yo entiendo que esté exenta una intervención quirúrgica porque alguien hace el sacrificio familiar, incluso de endeudarse, porque no puede aguantar 2 años de espera en la caja, y está grabada, pero está grabada porque quieren grabar la operación cosmética. Entonces, de alguna forma es como negar realidades. La operación cosmética debería estar grabada, ¿cierto o no? Pero ¿por qué por la operación cosmética graban a la persona que va a ir a coadyuvar a la caja? Lo lógico sería que todo estuviera grabado y que la caja funcionara. Ese es el mundo ideal. Y entonces, por más que el ministerio va a subir la recaudación, obviamente, va a subir la recaudación, pero nunca va a ser lo que debería ser en la medida en que no esté ligado con renta. Pero si el Ministerio de Hacienda no es capaz, con los sistemas que tiene, de manejar ni siquiera las declaraciones, ustedes han visto cómo se saturan las bases, no se pueden presentar las declaraciones. A mí me va a enterrar en cajita blanca si digo que lo que se debería hacer es que todo el mundo presentara declaración de renta. Pero vean ustedes, a los trabajadores se les aplica sobre el bruto. La persona física con actividad lucrativa, si quiere, tiene un 25% de gasto que no tiene que probar. Si hay un abogado, por ejemplo, o un consultor que trabaja en la casa, aún así se le regala un 25% de gastos que no tiene que comprobar. Pero el asalariado, cierto que tiene un tramo exento, pero ¿qué puede acreditar? El componente familiar, ¿verdad? Ojalá los hijos y la esposa costaran lo que dice el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero bueno, eso sí va. ¿Alguna pregunta? Sí. No. Sí. Principalmente porque el impuesto de muchas de ellas se estaba pagando un 10% sobre
sobre lo bruto, ¿no? Ahora es sobre lo neto. Entonces, prácticamente todos van a pagar, ¿verdad? ¿Qué implicación puede tener en una No, pequeña empresa, un empresario pequeño, ¿verdad? yo no concuerdo en eso. El impuesto es tarifas de 10, 20 y 30, que se determinan sobre el ingreso bruto, pero el impuesto se calcula sobre las utilidades. A ver, me explico. Dependiendo del ingreso bruto que yo tenga, estoy en la tarifa de 10, estoy en la tarifa de 20, estoy en la tarifa de 30, pero yo la tarifa de 10 la calculo sobre las utilidades. Entonces, en eso no hay cambio. El cambio es que para todas las empresas va a andar hasta 25% eventualmente. Okay. Cuando está exento, simple y sencillamente, la tasa cero permite crédito, por ponerlo en fácil. Y simplemente voy a generar saldos a favor. A ver, yo tengo un producto exento, no sé, papas, y pagué servicios por la recolección y servicios por la fumigación y etcétera. Entonces, resulta ser que yo presento la declaración y siempre voy a tener crédito. Entonces me lo van a devolver. Porque podría no ser tasa 0, Ronald, podría ser tasa 1, tasa 2 o tasa 3, pero tiene el mismo efecto. Puedo acreditar lo pagado, mientras que cuando está exento, no me permite acreditar y lo tengo que tirar al costo. Va al costo. En tasa 0. En este no, pues simplemente va al costo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con algunas cosas, como por ejemplo el servicio telefónico y otras cosas que no se incorporan? Ese es el tema de la incorporación financiera, del crédito por incorporación, por el crédito financiero o el crédito por incorporación. Hay ciertos servicios que pagamos en la actualidad, gente que produce servicios grabados que no puede incorporar. Mientras que con el IVA, la totalidad de lo pagado, con las restricciones de proporción, con las restricciones de porcentaje, con las restricciones de que sean destinados a la producción, la totalidad de lo pagado por IVA se puede acreditar. O sea, no hay un concepto de incorporación física como ha existido en la actualidad. Yo de una vez deduzco del impuesto que cobré lo que tengo que devolver a Hacienda. En cambio, en el otro mecanismo, No, simplemente lo tiro al costo, es un costo más, no lo puedo acreditar. no lo puedo acreditar. Ok, gracias. Ahora, yo no quiero sonar cínico, pero eso se trata. De lo que se trata es de clavar al consumidor final. De eso se trata. Porque quien paga la fiesta, insisto, quien paga la fiesta del IVA es el consumidor final, no es nadie más. Ya hace la tesis vieja de que no debería haber exoneración, sino que debería haber por lo menos una tasa de un 1%. O sea, que todo esté grabado, aunque sea con un 1%. Es que si hubiera una tasa del 1%, se podría generar saldos a favor. Entonces lo están haciendo en términos de que sea lo más eficiente en términos de recaudación. Sí, señor. Que en el caso de los trabajadores asalariados y en virtud que sobre los excedentes se les pone el 5% para montos inferiores a lo que está exento desde el punto de vista del salario, y ahí le estarían tratando de manera desigual, ¿verdad? Porque en su pago normal tiene exento de 793 para abajo hoy en día, pero en el caso de la propuesta, la proporción que le den por excedentes estaría grabada con un 5, cosa que pareciera ser contradictoria en relación con el aspecto del otro impuesto por el trabajo asalariado, ¿verdad? Sí, son tratamientos diferenciados, lo que pasa es que son impuestos diferentes. Por eso, pero uno lo que piensa es que en el caso particular digamos, el trabajador público, este no se puede escapar por ninguna forma, ¿verdad? Es el que le es más fácil poderle aplicar el impuesto
al salario, ¿verdad? E igualmente de su salario es donde normalmente se generan las inversiones que van a, por ejemplo, a las solidaristas. Y luego se le devuelven los excedentes. A él, en una parte, por el trabajo asalariado, está exento de hasta los 793, pero en la parte de los excedentes que de una u otra forma vienen siendo generados por el mismo trabajo asalariado, sí le aplicarían una tarifa del 5. Lo lógico sería que para el trabajador asalariado esté exento igual hasta 793, ¿verdad? Y que pues en el resto de casos, si la política va a ser el establecer la tarifa del 5, tendrían que demostrar que no fuesen la situación de trabajo asalariado. Honestamente no lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a ver si me logro explicar. Tratándose del trabajador asalariado, por el trabajo, tiene un monto exento, pero participa en asociaciones solidaristas y sí le aplicarían un 5% para el monto que esté debajo de 793. Pero es que ya se lo están aplicando. Aunque sean dos. Es que ya se lo están aplicando. Sí, pero no le estaban aplicando la tarifa de renta normal. La distribución de excedentes tiene un 5% en la actualidad. Solamente, pero no se le aplica en función de las tarifas del impuesto al salario, porque ahora sí va a venir de 793, si los excedentes superan, ¿verdad? Se le va a aplicar las tarifas progresivas que se están proponiendo, y de 793 para abajo le aplicarían el 5, ¿cierto? Claro, pero lo que le quiero decir es que son impuestos diferentes, y la asociación solidarista no pagó absolutamente nada por esos excedentes. O sea, se está cobrando un 5% en total por la generación de riqueza. Son impuestos diferentes. Un trabajador puede tener su exoneración y si recibe en este momento, si recibe excedentes, le están cobrando el 5%, independientemente del monto. Lo que ocurre es que se está considerando que después del tramo exento, si los excedentes son muy importantes, pasaría a una tarifa del 10, 15 y hasta 25%. Técnicamente no es inadecuado. Gracias. Sí, señor. Yo tengo una duda, si estamos hablando solo de que el gobierno está buscando incrementar sus ingresos a través de del IVA y el otro que estábamos hablando anteriormente, pero si está integrado a mejorar las formas de cobrarlos, los controles, como también las penas que deben darse, porque si no, no está muy integral, ¿verdad? Seguimos casi igual, ¿eh? El impuesto de ventas se evade de muchas formas, igual la declaración de renta. Podemos aumentar el imponible a 15, pero también va a haber evasión. Entonces, no sé si se estará contemplando ya en la ley las normas de control para mejorar la recaudación, como también las penas a los que evaden. Vea, era precisamente lo que hablaba al principio, aquí se puso la carreta delante de los bueyes, ya las normas existen, número uno. Número dos, mientras no esté ligado con renta, por más controles que hagan, siempre va a seguir habiendo evasión. Y la evasión no necesariamente, para bailar se necesitan dos. La evasión no necesariamente la va a hacer el que presta el servicio o el que vende los bienes, sino que la va a hacer a solicitud del que lo está comprando. Porque para evadir se necesitan dos. En este país se tiende a decir que la recaudación descansa sobre la base de los trabajadores. Y los trabajadores no contribuyen, creo que andaban como por el 8% de la recaudación de ingresos de impuestos sobre las utilidades, porque desgraciadamente en este país, y desgraciadamente, una gran mayoría de los trabajadores están por debajo del monto gravable, la mayoría están en el tramo exento. Entonces, es complicado seguir manteniendo regímenes de beneficio donde hay un componente muy importante de la población que no contribuye en nada. Canasta básica en cero. La inmensa mayoría de los trabajadores sin contribuir a impuestos sobre las utilidades. En este país el 90% de la recaudación, 90% de la recaudación de impuesto de ventas y impuesto de renta descansa en las espaldas de 1000 empresas
y personas físicas de este país, que desgraciadamente para muchos diputados son los delincuentes de este país, y no es cierto. 90% de la recaudación de Costa Rica descansa en 1000 empresas. Entonces, por eso sí es importante pensar en modificaciones al sistema de que todo el mundo presente declaración, como hacen en todos los países civilizados, porque lo contrario, usted tiene razón, no va a funcionar. Pero esto no es solamente por la vía de darle armas a la administración, porque lo que hacen son arbitrariedades, y del 2012 acá, con nuevas armas, no han mejorado en absoluto la recaudación en términos porcentuales. Sí, señor. Yo me tengo que ir ya Sí. Yo le diría que es marginal, ¿verdad? Recuerde que las empresas públicas normalmente van al costo, porque los gastos de inversión, a diferencia de las empresas privadas, se les contabilizan como gasto. Entonces tienen una contribución importante, pero si usted deflata las grandes empresas y los grandes contribuyentes públicos, siguen estando en absoluta minoría. En este país, los que alimentan y los que permiten que el país siga produciendo es la empresa privada. Y ahí están las cifras. Ahí están las cifras. El ICE es marginal y no se puede contar a los bancos públicos, porque los bancos públicos funcionan con empresas privadas. Entonces resulta que el ICE está grabado, Recope está grabado, ¿y cuál otra? Ninguna más. Complicado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Alan. Con esta actividad pues damos por terminada lo que es la jornada de análisis y de información sobre lo que es el aspecto fiscal en Costa Rica. Los invitamos para que hagan sus aportes a través de correo electrónico, un link que se les envió, en donde y también en el sitio web del colegio ustedes pueden encontrar lo que son los documentos, los proyectos, tanto de modificación al impuesto de la renta como al IVA, y también aprovechar para que envíen por medio de correo electrónicos las opiniones que ustedes tengan acerca de este proyecto. El interés que tiene el colegio pues es de recoger la mayor cantidad de información, tanto de colegiados como colegiadas, para hacérselas llegar al Ministerio de Hacienda esas observaciones. De mi parte, agradecerles su presencia el día de hoy e invitarlos para que también sigan participando en otras actividades de desarrollo profesional que más adelante les iremos comunicando. Muchas gracias y que tengan un buen día.